hemos entrevistado a Keiko Fujimori. Ella postula, aspira por tercera vez llegar a la presidencia de la República. En el 2016 no ganó, pero sí tuvo una mayoría de 73 miembros, una mayoría aplastante en el Congreso de la República que marcó la vida política del país y sobre la que era necesario conversar y, por supuesto, pedir cuentas. Ayer estuvimos con ella. Vamos con la entrevista. Señora Fujimori, una vez más en campaña, pero esta vez con un discurso diferente. Entonces, muchos se preguntarán dónde quedó Keiko Fujimori, que decía: yo soy la candidata, yo soy la que levantó Fuerza Popular, la que desalbertizó el partido. Soy yo, Keiko Fujimori, la candidata, lo sigo siendo. Lo que ha ocurrido en este proceso, que han sido 10 años de vida institucional, es verdad que hubo un alejamiento con mi padre, pero en el último año nos hemos podido reconciliar. Y yo creo que esa reconciliación real, verdadera, lo que ha generado es el natural acercamiento de todos los sectores dentro de Fuerza Popular y el fujimorismo. Siente que Fuerza Popular como tal, desalbertizada, fracasó. El partido que usted construyó, la gente que usted convocó y que terminó con un Congreso cerrado, aplaudido por un 80% de la población, ¿siente que eso fue un fracaso de Fuerza Popular? No, yo creo que hubieron muchísimos factores que llevaron a esa situación inconstitucional. Sin embargo, el proceso de desalbertización o desfujimorización fue malentendido, fue, por nuestro lado, pienso yo, exagerado. En algunos casos me llevaron a tomar una decisión a veces drástica, y eso fue generando un distanciamiento natural con mi padre. Pero vuelvo a repetir, en los últimos años nos hemos ido acercando, y yo creo que uno de los grandes logros del año 2020 fue el habernos reconciliado ambos. Ambos nos pedimos perdón. perdón. Es una conveniencia. Si voy a seguir en política, me conviene acercarme políticamente nuevamente a mi padre. No es conveniencia, es absolutamente real este acercamiento y esta reconciliación que ha habido entre ambos. Usted participa nuevamente en una campaña electoral, le he escuchado en algunas entrevistas y usted trata todo lo ocurrido como un error. Sería importante dar una mirada a cada uno de esos que usted llama errores, pero que la gente espera una rendición de cuentas al respecto. ¿Por qué tuvimos que pasar más de 3 años de confrontación política, de crisis permanente? Y todo eso, dice, porque Keiko Fujimori perdió y pagamos las consecuencias de esa derrota no asumida. Vayamos al inicio, vayamos a analizar qué pasó. La última semana antes de la elección del año 2016, nosotros teníamos cierta ventaja. Sin embargo, la campaña, sobre todo de guerra sucia, fue brutal en la última semana. De nuestro lado también cometimos errores y llegamos al día de la elección, donde había una serie de, digamos, irregularidades. Que nunca se comprobaron. Las sospechas pueden estar ahí, pero nunca se llegó a corroborar. Se cerraron mesas en el Braen, se impidió que la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas acudieran a sus centros de votación. Y claro, si la diferencia es 40.000 votos, o sea, menos de las personas que entran a un estadio, en el Estadio Nacional, uno puede tener ciertas dudas. De nuestro lado, y hoy lo puedo decir que ya de manera abierta, la dirigencia, los militantes, los propios candidatos o congresistas se oponían a que yo reconozca los resultados. Me reclamaban marchas, levantar la voz de un posible fraude, hacer denuncias. Y yo creo que de mi lado fue acertado desmovilizar a la militancia. Yo di una orden expresa de que no se haga ninguna movilización. Pero creo que cometí el error de no pedir un recuento, de la votación, para poder tener la tranquilidad y la certeza de que los conteos y los resultados finales eran los que realmente se estaban señalando. ¿Y eso a qué nos llevó en los hechos? Esto nos llevó a que usted sí reconoció el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski, pero no fue a saludarlo, lo cual fue un gesto poco democrático, y en el hecho de que cuando se dio la ceremonia de investidura, pues los seguidores del fujimorismo
gritaran vivas en nombre de Keiko Fujimori en el Congreso frente a invitados internacionales y que usted señalara, voy a gobernar desde el Congreso. Vamos todavía a analizar esa conferencia de prensa. Vuelvo a repetir, no muchos querían que se haga ese reconocimiento. Y yo le mandé a decir a toda la dirigencia del partido, si es que nadie me acompaña, yo voy sola. Pero es mi obligación como demócrata reconocer los resultados. Entonces, lo que algunos consideraban una demostración de fuerza en esa conferencia, porque estaban los candidatos al Congreso, la plancha presidencial, el Comité Ejecutivo Nacional y mi esposo representando a mi familia, muchos de ellos no estaban de acuerdo, pero mi mensaje no era para el pueblo peruano, sobre todo era para el fujimorismo, para terminar de desmovilizarlos, para decirles a todos... Para controlar la furia. Así es, yo estoy reconociendo los resultados, me tienen que acompañar. Y si están todos ellos a mi lado, es porque ellos también están reconociendo los resultados. Pero ahí fue mi error, Rosana, porque yo creo que si hubiese pedido el recuento y si hubiese hecho, la sensación de todos ellos hubiese sido mucho mejor para empezar la siguiente etapa. Y a eso además hay que agregarle otra cosa, que a las pocas semanas salió una entrevista del señor Kuczynski desde España señalando que iba a quitar congresistas de Fuerza Popular. Entonces, nada de eso contribuyó. Sin embargo, vuelvo a repetir, reconocí los resultados porque soy demócrata. ¿Okay? Claro. Pero reconocerá que faltó el gesto más democrático aún, que gesto importante de ir y saludarlo. Cosa que hice con Ollanta-Humala. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál fue la diferencia? Que durante la segunda vuelta con el señor Humala nunca hubo golpes de insultos hacia la familia. Y por eso yo fui y lo saludé al señor Humala. Reconocí los resultados. Pero en este caso hice el reconocimiento de los resultados como demócrata que soy, pero también tuve el gesto de, por la dignidad de mi familia, mantener esa distancia. ¿Okay? Bueno, regresamos entonces. De nuestro lado, muchos del partido no querían reconocer los resultados, fueron obligados por mí a aceptar finalmente que el señor Pedro Pablo Kuczynski había ganado las elecciones. Había la amenaza de que querían robar congresistas. Se llega a la ceremonia, yo dejo mi mensaje grabado y salgo del país. Creo que fue un error emitir ese mensaje ese mismo día. Tranquilamente pudo emitirse 1 o 2 días después. Pero el punto es que no quedó ahí, que esa confrontación continuó, que no fueron solamente esos gestos, y continuó con una serie de interpelaciones, de convocatorias permanentes de ministros, y un hito importante fue la censura del ministro Saavedra. Es importante señalar, Rosana, también que las normas más importantes, el voto de investidura de todos los gabinetes, el señor Zavala obtuvo la máxima votación en la historia de nuestro país, cuando él fue al Congreso para pedir el voto de confianza. Las leyes de presupuesto, todas las facultades que ellos solicitaron, todo se les dio. Pero vayamos ahora entonces al punto de las censuras, y entre estas la de Saavedra. ¿Y por qué en el caso puntual de Saavedra? Porque si bien hubo una denuncia de corrupción, esta no lo alcanzaba a él. Y luego hubo un chat, el chat de la mototaxi, donde decía para, y bueno, voy a tener que utilizar la palabra que sí el chat, ¿no? Para jodernos si era valiente. Entonces, ahí lo que se advertía no era un afán anticorrupción, sino un afán de humillación y de ajuste de cuentas. En el caso de la censura o las interpelaciones, lo que cuestionan los parlamentarios son las decisiones políticas. Y en este caso, además fue una denuncia del propio programa Panorama. Que no alcanzaba a Saavedra, es verdad, yo recuerdo bastante. Entonces, era una denuncia muy grave porque se habían adquirido computadoras, cerca de 140 millones de soles, y había el cuestionamiento de dónde estaban, no se encontraban, y a eso se sumaba una serie de cosas anticipadas. Aquí no ha habido ningún cuestionamiento ni ninguna acusación al señor Saavedra como persona, no. O sea, yo lo conozco, lo he conocido en el Banco Mundial. Lo que ha habido es un cuestionamiento a su gestión y a su responsabilidad política. Y creo que ese fue el sentir propiamente, no solamente de la bancada, sino también hubieron otros miembros de otros partidos. Por eso, ¿a santo de qué venía el tema este del chat? Para fastidiarnos o para las otras palabras que utilizaba, sí era valiente, o sea, había un afán de revancha, de ajuste de cuentas.
Eso es lo que se sintió en el caso de Saavedra y ese chat de alguna manera lo graficaba. Podemos ir luego al chat. ¿Ya? No, claro, es que ese chat tiene que ver con el momento que se censura a Saavedra. Yo no puedo tocar los chats porque son parte de la investigación, pero de lo que se desprende de los chats y lo que se me acusa es que Keiko Fujimori tiene control absoluto del partido y eso es falso. ¿Okay? Si usted me permite unos minutos, voy a dar 2 o 3 ejemplos de que eso es falso. En primer lugar, yo he perdido posiciones y votaciones internas dentro de la bancada. Por ejemplo, yo estaba a favor de que se votara, permitir una reelección a los alcaldes y gobernadores regionales. La bancada tuvo la posición en contra y se tuvo que respetar. Yo sugerí, por ejemplo, que todos los presidentes de las comisiones el primer año fueran los reelectos. No me hicieron caso porque todo se pone a votación, Rosana, y finalmente son los congresistas los que deciden. Claro. ¿Okay? Y ellos decidieron que la mitad eran congresistas nuevos. Entonces, el tema de los chats son opiniones personales de cada uno de los miembros y que de ninguna manera significa que yo dirija o controle el partido. No, somos un partido demócrata. En eso, algunos de esos chats hay felicitaciones suyas. Eso es un buen equipo, hemos trabajado bien. Somos un partido político y el hecho que se les aliente, que se les mande felicitaciones, no significa que yo tenga el control de todo. Por años siempre se ha dicho que el fujimorismo era un partido monolítico, disciplinado y sobre todo disciplinado frente a usted. ¿Todo eso fue una leyenda negra entonces? No, lo que hay es un partido demócrata en la que dentro de sus propias instancias toman decisiones y se respeta la decisión de la mayoría. Pero finalmente lo que se ve y lo que estamos analizando son las decisiones del Congreso. Y ahí la disciplina que se ve es el respeto por lo que decide la mayoría, que no necesariamente... Bien.